Dios lo bendiga en este día hermoso que Dios nos ha dado. Gracias al Señor por otra bendición de estar aquí en su presencia y compartiendo la palabra de Dios. En este día queremos seguir adelante, queremos escuchar lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Estamos nosotros en Mateo capítulo 13, estamos caminando con el Señor Jesús. Mateo nos relata la vida del Señor Jesús. Hemos estado compartiendo sobre las parábolas que el Señor compartió y se nos dice que compartió alrededor de 30 parábolas. Son historias que usaba el Señor para enseñar, para traer principios verdaderos a la gente. Y si usted recuerda, el Señor Jesús nos dijo en el capítulo 13 también que la razón por qué Él daba las parábolas era para aquellos que abrían su corazón al reino de Dios. Aquellos que querían conocer más del reino de Dios iban a conocer más a través de las parábolas. Pero también el Señor dijo que eran para aquellos que rechazaban el Evangelio, aquellos que rechazaban a Dios. Ellos, como tienen el corazón cerrado, no quieren nada con Dios. Dice que ellos no se les iba a revelar el significado de las enseñanzas, de las parábolas, porque no quieren nada con Dios y aún iban a quedar confundidos o sin entendimiento por rechazar a Dios. Pero aquellos que deseaban conocer más de Dios, más se les iba a dar. Si usted recuerda a los discípulos la semana pasada que estuvimos compartiendo, ellos no tenían entendimiento sobre el significado, una parte del significado de una parábola. La semana pasada estudiamos sobre el trigo y la cizaña y no entendían ellos sobre la cizaña, entendían ellos sobre el trigo, que era la gente que buscaba a Dios, era la gente que aceptaba o buscaba el reino de Dios, pero ellos no entendían sobre la cizaña y el Señor Jesús les explicó después de compartir. Pero ellos fueron y le pidieron al Señor, danos a entender, enséñanos, Señor. Y si usted se acuerda, estudiamos de que aquellos que anhelan conocer más de Dios van a conocer aún más de Dios, porque tienen el corazón abierto para las cosas de Dios. Pero aquellos que siguen rechazando o no quieren nada con Dios son aquellos que siguen con eso, con ese entendimiento de no conocer a Dios, de no conocer las cosas de Dios. Así es que en este día vamos a seguir adelante. El Señor Jesús, después de hablar sobre el trigo y la cizaña, Él dio otras parábolas. Y vamos a ver aquí lo que el Señor dijo en el capítulo 13, versículo 31. Mire lo que dijo aquí el Señor. Y pongamos atención porque el Señor decía, el que tiene oído, oiga. Es decir, pon atención a lo que te estoy enseñando. Pongamos atención y pidamos al Señor que nos ayude a entender lo que Él nos quiere decir. Nos dice así. Otra parábola le refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalezas y se hace árbol, de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Que Dios bendiga su palabra hoy y para siempre. Vamos a orar y pedir la bendición del Señor Jesús. Señor, te damos gracias en este día por esta bendición de poder escuchar tu palabra y leerla y estudiarla, Señor. Estamos pidiendo que usted nos ayude, que nos dé entendimiento, revelación de su palabra, Señor. Queremos crecer, queremos entender más y más, Padre, sobre su palabra. Gracias le damos, Señor. En este día seguimos orando por aquellos que están enfermos, aquellos, Señor, que
están aliviándose, Señor. Y estamos orando por aquellos que están pasando por luchas y pruebas, problemas, Señor. Tu palabra nos dice, Jehová y pastor, nada nos faltará. Señor, en este día ponemos nuestra confianza en usted, Señor. Estamos, Señor, confiando en sus promesas, Señor, que nos dice que usted nunca nos va a dejar, nunca nos va a desamparar, Señor. Y en este día yo pido y ruego, Señor, que usted toque cada persona, que usted ponga su mano de poder sobre ellos, Señor, y que usted se glorifique a través de sanidades, Señor, físicamente, emocionalmente, Señor, mentalmente, Señor, espiritualmente, Señor. Toca, Padre Dios, cada persona, cada oyente en el nombre de Jesús, Señor. Padre Dios, cuídanos, guárdanos bajo la sangre de Jesús, Señor, sabiendo que en usted hay esperanza, Señor, siempre, Señor. Derrama de tu paz, derrama de tu gozo, Señor. Gracias te damos, Señor. Te glorificamos y te damos la honra, la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Thank you, Lord. Gracias, Señor Jesús. Bueno, como le dije, la semana pasada estudiamos sobre el trigo y la cizaña y estudiamos que Jesús dijo que la cizaña eran aquellos que realmente estaban rechazando a Dios. Representaba la maldad. Ah, y es por eso que los discípulos no entendían al principio, hasta que el Señor les explicó qué era lo que representaba la cizaña. De seguro que ellos se quedaron un poco atónitos porque nos dice la parábola de que iban a crecer juntos y no entendían esto. Pero el Señor después sigue con otra parábola, es la que leímos ahorita, donde les da esperanza. ¿Ok? El Señor Jesús, tenemos que recordar que el Señor Jesús siempre hablaba con verdad. Él no le daba vuelta al pecado. Él no daba, como dicen unos pastores, sobaban una sobadita. No, no. Él hablaba con verdad. Él llegaba al punto, tal y como es. La semana pasada leímos también que aquel que sembró la cizaña entre el trigo era el enemigo del Señor Jesús y es el diablo. Y el Señor habló sobre el diablo. Muchos hoy en día pueden decir, ay, el diablo es un cuento, el diablo es una fábula, es nomás un personaje para asustar a la gente, perdón. Ah, pero el Señor Jesús habló sobre el diablo, que quiere decir que existe el diablo hoy en día. El diablo quisiera que la gente no creyera en él. ¿Por qué? Porque pues es donde él se esconde, y en donde él engaña, en donde la gente no crea en él. Pero la verdad es que sí, sí es ah, uh, alguien que existe y que existe para hacer maldad. Y en el caso de la parábola del trigo y la cizaña es donde nos dice que Jesús lo nombró el enemigo y nos dice que él fue el que sembró la cizaña. Bueno, les explicó el Señor Jesús, pero aquí en esta parábola les da esperanza, porque vamos a ver qué es lo que el Señor les enseña y nos enseña a nosotros sobre esta parábola. Ahora, primeramente, es la parábola de la mostaza, la semilla de mostaza. Y nos dice aquí, comenzando en el versículo 31, que va a ser nuestro primer punto, nos dice, otra parábola la refirió diciendo, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Vamos a parar ahí. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. Ahora, primero, quiere decir que el Señor empezó o empieza a hablar sobre el reino de los cielos y lo empieza a comparar sobre algo. Pero antes de ver por qué lo compara como un grano de mostaza, queremos notar que él empieza a hablar sobre el reino de los cielos. Empieza a hablarle sobre el reino de Dios, las cosas de Dios. Y quiero que notemos algo muy importante aquí.
para todos nosotros. Dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza. ¿Qué quiere decir esto? Mire, muy importante. Muchas veces nosotros como seres humanos pensamos que el reino de Dios, el reino de los cielos comienza cuando uno ya se va con el Señor. Y técnicamente sí, sí va a comenzar, sí comienza ahí una vida nueva. Pero el reino de Dios, yo y usted ya como seres humanos aquí en la tierra, ya podemos nosotros experimentar las bendiciones de Dios viviendo hoy en día. No nos tenemos que esperar hasta que estemos allá en el cielo con Dios, sino que ya ahorita yo y usted podemos experimentar las bendiciones de Dios. Por eso Él dijo, es semejante a un grano de mostaza el reino de Dios. No dijo, va a ser semejante, sino que es ya el reino de Dios. Que quiere decir que cada persona que viene al reino de Dios ya, aquellos que aceptan al Señor Jesús como su Señor y su Salvador, ya pueden experimentar las bendiciones de Dios. Ya podemos comenzar a experimentar las bendiciones de Dios aquí en la tierra, en nuestras vidas. Y es lo que el Señor empieza a decirles a los discípulos, a nosotros también, que el reino de Dios es semejante. No va a ser semejante, sino que es semejante, ya existe. Este día, por eso el Señor, cuando empezó a desarrollar su ministerio aquí en la tierra, recordemos que Él dijo, y decía y predicaba a las gentes, a las multitudes, decía, el reino de Dios ha llegado a vosotros, arrepentíos. Cambien su vida, cambien sus vidas, voltéense a Dios, porque el reino de Dios ya ha llegado a ustedes. ¿Qué quiere decir? Ya pueden experimentar las bendiciones que Dios da cuando uno viene a Él. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué bendiciones? ¿Qué beneficios son? Si tú eres una persona que quieres cambiar, Dios ya puede cambiar tu corazón. Tienes un carácter donde te enojas fácilmente, Dios puede cambiar ese carácter. Ah, tienes un hábito que no has podido tú romper en tu vida, Dios puede romper ese hábito malo en tu vida. Por eso Él dijo que Él vino a deshacer las obras del diablo. Ah, ¿Quieres experimentar verdaderamente paz en tu corazón? Lo puedes experimentar hoy en día. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. ¿Qué estaba diciendo? Mi paz os dejo, aquí está mi paz, ahorita ya. La doy y te la dejo. Y que esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que aun cuando uno pasa por problemas y luchas o situaciones difíciles, la paz de Dios es más grande que esos problemas y esas luchas. Tú puedes tener paz en tu corazón hoy en día. La paz verdadera en donde tú puedes estar tranquilo y tener esperanza en tu vida. Ah, Ahora no estoy diciendo que no va a haber inquietud, no estoy diciendo que en veces la fe va a faltar, pero cuando uno va al Señor, cuando uno se acerca al Señor Jesús, tú puedes encontrar paz en tu corazón. Ah, Hay un vacío en tu corazón, Dios puede llenar ese vacío donde tú te sientas satisfecho sobre la vida. Ya Pablo, cuando ya estaba por irse con el Señor, ah, dijo, he peleado la buena batalla, ya estoy listo. Yo he triunfado, he ganado. Es decir, que él dijo, ¿sabes qué? Estoy satisfecho de la vida que Dios me ha dado. Y si usted lee la vida de Pablo, él pasó por muchas situaciones difíciles, lo apedrearon, lo acusaron falsamente, ah, pero él dijo, ¿sabes qué? Estoy satisfecho, he peleado la buena batalla de fe, estoy listo para irme con el Señor. Ah, Estas bendiciones, estos beneficios son para aquellos que han
buscado a Dios, han abierto su corazón al Señor Jesús. Por eso Él dijo aquí en esta parábola, el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Estaba diciendo que ya uno puede experimentar las bendiciones y los beneficios que Dios da para uno. Este día, si usted nunca ha abierto su corazón, es tiempo de abrir nuestros corazones a las cosas de Dios. Es tiempo de buscar al Señor, especialmente con todo lo que está pasando en nuestro mundo. Es tiempo de abrir nuestro corazón y buscar al Señor Jesucristo. Y si tú nunca has recibido al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, es tiempo de decirle, Señor, aquí está mi vida, perdóname, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Este día, abra su corazón al Señor Jesús. Él tiene bendiciones para su vida. Vamos al segundo punto. Nos dice aquí que es semejante al grano de mostaza. ¿Por qué dijo el grano de mostaza? Bueno, porque el reino de Dios, cuando uno comienza, ah, no puede, quizás muchas veces, no puede tener mucho significado. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Bueno, si usted conoce el grano de mostaza o la semilla, es una semilla bien pequeña, ah, una de las más pequeñas que existen hoy en día. Pero cuando crece, es un árbol grande que da muchas ramas. Pero vamos a ver el punto del significado del grano pequeño. Lo que el Señor está diciendo aquí es de que cuando uno comienza en el reino de Dios, quizás no es algo grande, no tiene mucho significado, pero cuando crece va a crecer y va a ser algo grande en los ojos de Dios. Bueno, el grano de mostaza cuando comienza, recordemos que es una semilla pequeña. Si leemos la palabra de Dios, vamos a ver que ah, hay varios o la mayoría de aquellos que comenzaron en el reino de Dios no tenían mucho significado. No había mucha, ah, eh, 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 en vez de expectación de las personas que empezaron a servir o buscaron a Dios. Vemos, por ejemplo, la vida ah, de la vida de David, que cuando Dios lo llamó, era un pastor, estaba pastoreando ovejas. Nos dice la Biblia, la palabra de Dios, que el profeta empezó a buscar a un rey nuevo. Lo manda a una casa donde un padre que tiene muchos hijos y el padre empieza a mostrar sus hijos. El primero quizás era uno alto, grande, ah, soldado, como listo para la batalla. Y de seguro que el padre dijo, este va a ser el rey. Y el profeta lo mira y le dice, no es este. Después va y le muestra otro hijo y le dice, el profeta tampoco es. Y luego otro y tampoco es. Entonces le dije, pasan todos, y tienes más, sí, pero no está aquí, está pastoreando, es pastor, está en el campo. Ahora, el padre no le puso mucha intención. Era el menor, era pastor, estaba pastoreando las ovejas, pero el Señor, el profeta, perdón, le dijo, ¿tienes otro? Y dijo, sí, tráemelo. Lo traen al profeta, a Samuel. Entonces lo mira y le dice, este es el hombre. Dios le dice, este es el que va a ser el rey siguiente. ¿Y qué es lo que estaba diciendo aquí? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Que al principio no tenía mucho significado este David. Mucha gente no lo miraba con ojos de expectación, pero al final nos dice la palabra de Dios que Dios lo hizo rey de Israel y fue uno o quizás el rey más uh, este, uh,
importante de Israel, porque servía a Dios, porque buscaba a Dios, porque amaba a Dios. So podemos ver cómo creció él, David, cómo fue su comienzo, quizás un comienzo humilde, pero al final fue un final donde levantó a Israel, lo hizo un país poderoso, fue un guerrero, ganó muchas batallas, uno de las más grandes contra Goliat. Dios lo usó, Dios lo bendijo y bajo el reinado de David mucha gente fue bendecida. So, vemos ahí el significado de un grano de mostaza. Vemos la vida de Abraham, donde Dios lo llama de cierto país y le dice, salte de ahí porque te voy a hacer una nación grande. Al principio no entendía todo Abraham. Sale de su pueblo, sale de su ciudad donde vivías, sale de su nación donde vivía. Dios lo empieza a guiar, Dios lo empieza a dirigir y lo lleva a ver la tierra prometida, lo lleva a la tierra prometida que hoy en día es Israel, que lo hizo a una nación grande, de algo que realmente no tenía nada a una nación. So, vemos ahí cómo es el significado del grano de mostaza, que Dios empieza a bendecir tu vida, Dios empieza a cambiar tu vida, Dios empieza a multiplicar las bendiciones en tu vida. Y es lo que el Señor está hablando aquí. Dice, el reino de Dios es como un grano de mostaza, porque su comenzar es algo pequeño, para al final viene a ser algo grande. También está Moisés, que sí nació, cuando nació, nació bajo el cuidado de la hija del faraón, pero si recordemos fue expulsado de la nación, lo echaron porque hizo una maldad, mató a un soldado egipto. Después fue llevado al desierto y en el desierto se hace pastor de ovejas. Estuvo ahí 40 años y quizás ahí Moisés dijo, aquí voy a morir, aquí es mi vida, ya cumplí lo que tenía que hacer, pero Dios se le aparece un día y de ahí lo llama a ser líder para a rescatar al pueblo de Israel de las manos del faraón y los egipcios. Regresa a Egipcio, rescata a los judíos, los hebreos, y los lleva hacia la tierra prometida. Vemos ahí el significado del grano de mostaza, donde Dios lo llama, es pastor, ya quizás él dijo, ya llegué, ya no voy a hacer nada. Dios lo llama, no creía él, Moisés al principio, fue el líder que es escogido, va y rescata al pueblo de Israel y lo lleva hacia la tierra prometida. Vemos las bendiciones de Dios, cómo se multiplicaron en la vida de Moisés. Él fue el que nos trajo, fue usado para traernos y darnos los 10 mandamientos. Él fue el que comienza a revelarnos Génesis, cómo Dios creó los cielos y la tierra. Nos empieza a revelar parte grande del Viejo Testamento, Moisés. Vemos las bendiciones que Dios empezó a compartir y a dar a Moisés. Y es así lo que dice el Señor. Mira, su significado al principio quizás no es grande, pero ya uno cuando empieza a servir a Dios, empieza a buscar a Dios, Dios empieza a multiplicar, empieza a bendecirte más y más. En donde tú crezcas, donde tú vas a crecer espiritualmente, donde tú vas a conocer más de las cosas de Dios, donde tú vas a experimentar las bendiciones de Dios en tu vida. Qué bueno es el Señor. Y al final, hermanos, nos dice ahí en la palabra de Dios
Nos dice, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves de del cielo y hacen nidos en sus ramas. El Señor Jesús, aparte de que nos dice que aquellos que van a abrir su corazón al reino de Dios, a Jesús, Dios va a bendecir sus vidas. Ah, Aparte de eso, Él también está hablando de Él mismo. Recordemos que Jesús, cuando nació, nació en un pesebre, un lugar humilde, porque no había donde podían, no había lugar para ellos, nos dice la palabra de Dios. Pero recordemos que su familia no tenía mucho dinero, no eran ricos, no nació en un palacio el Señor Jesús, no nació en un lugar grande, no hubo grandes fiestas, estaban ahí entre los animales, ah, pero después ah, él empieza a crecer, él empieza a tener más conocimiento. Un día nos dice que el Señor Jesús no lo encontraban de niño. Ah, su madre, su padre estaban preocupados buscándolo. Después lo encuentran que estaba él ahí escuchando a maestros de la ley y les dijo, no sabían que tenían que estar en los negocios de mi padre. Empieza a crecer, empieza a desarrollarse el Señor Jesús de niño, adolescente. Después a los 30 años nos dice que desarrolla él su ministerio. Empieza él a revelar que él es el Mesías y empieza a sanar, empieza a liberar, empieza a perdonar, empieza él a, a rescatar a los oprimidos, empieza él a quitar dolencia y dolor entre el pueblo, empieza él a tocar vidas y corazones, empieza él a enseñar, a predicar, empieza a bendecir a mucha gente. ah, y nos da también esta palabra, el significado sobre él, como su vida tuvo un comienzo no grande, era un comienzo humilde, pero empieza a crecer, empieza a desarrollarse y empieza a bendecir y es de bendición para mucha gente. Y la palabra del Señor nos dice en Ezequiel capítulo 17, 23, dice, en el monte alto de Israel lo plantaré y alzará ramas y dará fruto y será magnífico cedro y habitarán debajo de él todas las aves de toda especie y la sombra de sus ramas y en la sombra de sus ramas habitarán. Está hablando el Señor Jesús, dice, va a crecer, va a desarrollarse. Y dice, va a ser como un árbol de cedro. Si usted conoce ese árbol, es uno de los árboles más fuertes, madera más fuertes que se da en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es un Dios fuerte, grande y poderoso. Y dice, debajo de todas dice, y habitarán debajo de él todas las aves de especie, todo tipo de gente que viene a él, todo tipo de gente que lo buscó a él cuando él caminó sobre la tierra. ah, ah, la mujer samaritana, María Magdalena, que la querían apedrear, y fue y la rescató. Los discípulos, los ciegos que él sanó, todos aquellos, los leprosos que gritaron, Señor Jesús, ten misericordia de nosotros. ¿Qué quieres que hagas? Queremos ver. Y les dio vista. Toda esa gente habitó bajo las ramas del Señor Jesús. Y nos dice este significado que todos aquellos que buscan a Dios, todos aquellos que abren su corazón al Señor Jesús, van a venir a habitar bajo su sombra de Él. Van a venir y van a habitar
habitar sobre la sombra de este árbol grande y fuerte, este árbol que es el Señor Jesús. Nos dice la palabra del Señor en Salmo 91:1, dice, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Ahí es donde uno encuentra, cuando uno tiene calor, va y busca una sombra abajo de un árbol grande y va y se acuesta. Y qué aliento, qué frescura encuentra cuando uno va y se acuesta bajo o se sienta bajo este árbol. Y es así cuando uno va y busca al Señor Jesús, cuando abre su corazón al Señor Jesús, encuentras paz, encuentras gozo, encuentras esperanza, encuentras un corazón que estaba vacío, empiezas a ver satisfacción en tu corazón y en tu vida. Qué bueno es el Señor Jesús. Este día, si tú nunca has abierto tu corazón al Señor Jesús, es tiempo de que abras tu corazón. Ven y habita bajo la sombra del Omnipotente. Omnipotente quiere decir que no hay nadie más grande que Él. No hay ningún problema más grande que Él. No hay ninguna enfermedad más grande que Él. No hay ninguna situación difícil más grande que Él. Omnipotente. No hay nada más grande que Dios. Vamos a orar. Si tú quieres recibir al Señor Jesús como tu Señor y tu Salvador, abre tu corazón. Déjalo que Él entre a tu vida. Hazlo primero y Él va a hacer grandes cosas en tu vida. Vamos a orar por ti y vamos a orar por toda necesidad también. Di esta oración, di, Señor Jesús, te doy gracias porque tú pagaste el precio de mis pecados, te pido perdón, te pido que entres a mi corazón y a mi vida y que usted, Señor, me ayude a conocerlo más y más cada día. Le doy gracias, Señor Jesús. Amén. Señor, hoy te doy gracias por esta bendición de poder compartir tu palabra. Señor, ayúdanos en este día a crecer, a madurar cada día, Señor. Guárdanos de mal, de peligros, de accidentes. Cúbrenos con tu sangre preciosa, mi Dios. Y ayúdanos a entender más y más sobre su reino, Señor. Bendice a aquellos que están, Señor, en este momento en necesidad, que usted supla toda necesidad. No importa la necesidad, sabiendo que usted es nuestro pastor, nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, nuestro todo. Gracias te damos, mi Señor Jesús, por otro día bello. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y a seguir adelante porque Dios tiene grandes cosas para nuestras vidas. Amén y amén.